que es más de varones, pero también acompaña este cuadro a las damas. Tenemos que de tres pacientes, dos sobreviven en el caso de los varones. Entonces, por eso es que vemos que los varones siempre cuentan la historia, que han tenido un infarto, que han estado hospitalizados, que le han puesto stent, etcétera. En cambio, las damas no, porque de las damas de dos damas que les da infarto, entonces al hablar de infarto, 1.8 tenemos mueren. Entonces, por eso no vemos ninguna dama que cuenta su historia de los infartos, muy pocas, ¿no? Entonces, solo a manera de introducción. Después, sabemos que es un dolor retroesternal, precordial opresivo, ¿no? Que se puede irradiar al miembro superior izquierdo, dura más de 30 minutos. Es muy importante la duración, porque hay otros, la angina estable también le va a dar un dolor al paciente, ¿no? En región retroesternal, opresivo. Pero, ¿cuál es la característica de la angina estable? Que cede con el reposo. Inmediatamente que el paciente descansa, el dolor va a calmar. Ya con la angina inestable, sí, el dolor incluso puede ser en reposo, ¿no? O cuando poco a poco, antes el paciente podía caminar, digamos, unas 8 cuadras y se cansaba y paraba, pero ahora cada vez va caminando menos. También podríamos decir que eso es una angina inestable. O que en un momento súbito, sin necesidad de hacer ejercicio, el paciente tiene dolor, ¿no? Que por más de 10 minutos. También podría ser una angina, pero en este caso es más de 30 minutos, entonces ya lo catalogamos como un infarto. Puede haber también otros no ceder con los nitratos y puede haber reacciones adrenérgicas como diaforesis, palpitaciones, vagales como náuseas y vómitos. Muchas veces los infartos de cara inferior pasan desapercibidos, pasan como gastritis, ¿no? Porque el paciente tiene náuseas, tiene vómitos, porque esto estimula el plexo solar. Y con un dolor en el epigastrio, el paciente está con un infarto de cara inferior y pasa en forma subclínica. El diagnóstico de infarto está acompañado por historia de dolor de pecho, elevación del segmento ST o nuevo bloqueo de rama izquierda y elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Esas cosas tienen que cumplirse, pero en los criterios, en los consensos que hicieron, mm, en la cuarta definición universal, que fue el 2018, se reunieron los americanos y los europeos y cambiaron un poco el orden. No es que cambiaron la definición, sino el orden, donde le dieron más importancia a la troponina. ¿Por qué le dieron más importancia a la troponina cardíaca? Porque es un valor que se puede cuantificar, ¿no? Y como ellos tienen muchos problemas médicos legales, eso les ayuda a, a ser más sólidos, ¿no? No tanto con la clínica, porque la clínica es un poco subjetiva, ¿no? Es lo que al médico le parece, no le parece, entonces, más exacta es la troponina. Después, entonces, en la cuarta definición, vemos que para que haya lesión miocárdica, tiene que haber elevación de troponinas y, o al menos uno de los siguientes, ¿no? Puntos, que es síntomas, ¿no? Síntomas de isquemia miocárdica, como hablamos, el dolor precordial, ¿no? La irradiación, todo eso, ¿no? El cortejo de síntomas vagales, ¿no? Adrenérgicos. Puede haber cambios isquémicos en el EKG, ¿no? Aparición de ondas Q patológicas, evidencia de pérdida de miocardio viable o de la motilidad de la pared, puede ser un ecocardio, identificación de trombo coronario mediante angiografía o autopsia. ¿Qué tipos de infarto hay? La enfermedad aterosclerótica a nivel coronaria va a provocar la placa aterosclerótica sufre una ruptura y esa erosión, ruptura hace que se acumule plaquetas, a lo que le decimos que es el trombo blanco. Entonces, eso va a llegar es el mecanismo por el que puede incluso empezar una angina. Ya una angina sería inestable, ¿no? Esa angina puede provocar
cambios incluso en el electrocardiograma, pero ese trombo blanco podría disolverse espontáneamente y otra vez el electrocardiograma volver a ser a su parámetro basal. O también podría evolucionar ya a un infarto, IMA ST no elevado, IMA ST elevado, todo eso va a evolucionar el infarto tipo 1. En el caso del tipo 2, solo existe un desajuste en el aporte y la demanda de oxígeno. En este caso no hay proceso aterosclerótico, pero es los infartos que cada vez vemos que van aumentando. El estrés, vemos que en nuestra sociedad contemporánea, desde niñitos ya arrancan con el estrés, ¿no? Se estresan porque no le pueden ganar a la computadora, se estresan porque no le pueden ganar al celular. em, los hábitos dietéticos también son muy malos en la sociedad contemporánea. Entonces, el estrés, también la anemia puede ocasionar infartos tipo 2, la tirotoxicosis, la sepsis, todo esto se engloban en el infarto tipo 2. Tipo 3 es el paciente que tiene síntomas de infarto, pero que no llega al hospital. Sufre muerte súbita, pero por infarto. Y el tipo 4 es relacionado a angioplastía, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué es el cateterismo, la angioplastía. Relacionado a ese procedimiento es el infarto tipo 4, ¿no? Y el tipo 5 relacionado a cirugía cardíaca de revascularización, obviamente, ¿no? Un infarto. Puede haber infarto periprocedimiento de angioplastía, como puede haber infarto alrededor de una cirugía también cardíaca, ¿no? Aquí vemos la, un poco la evolución, ¿no? del electrocardiograma. Hay un estado hiperagudo, ¿no? En el que hay una T hiperaguda que después ya se va a transformar en una isquemia transmural. La isquemia transmural después va a llevar a un infarto. El infarto sí ya es un miocardio que no es viable. La isquemia todavía nos puede llevar a un miocardio que puede estar aturdido, ¿no? Que después de días puede reaccionar nuevamente. Pero ya cuando hay infarto, una zona infartada, ya es un miocardio que no es viable. También puede haber una onda T invertida que nos habla de un infarto establecido. Enseguida vamos a ver lo que es epicárdico, no, lo que es ST elevado y ST no elevado. Entonces vemos que en el caso de la elevación del ST puede iniciar con una fase hiperaguda, con unas ondas T picudas, ¿no? Una fase aguda con una elevación del segmento ST, ¿ya? Y en una fase tardía con ya instauración de una onda Q, que es una necrosis, ¿no? Propiamente dicha, que es incluso esa onda Q ya va a durar para siempre, ¿no? Entonces el síndrome coronario agudo ST elevado, ya que es el que más nos importa. Vemos elevación del el segmento ST en B2, B3, B4, B5, B6, es anterior, ¿no? Anterior extenso. Y acá vemos las áreas, ¿no? La cara inferior, lo que les mencionaba, el paciente, solo por la sintomatología, el, el cardiólogo va a poder diagnosticar la zona de la arteria que está comprometida. Paciente tiene infarto de cara inferior, las derivadas donde lo va a buscar es de 2 de 3 ABF, el paciente va a tener eh, bradicardia, ¿no? Bloqueos, bloqueo AB, entonces sospechamos que es una lesión de coronaria derecha. Todo lo que es arteria descendente anterior, vemos que es B1 hasta B6, ¿no? Después también puede haber
los segmentos laterales, ¿no? Que pueden estar comprometidos la circunfleja, ¿no? Después también el ventrículo derecho puede estar de B1 y B4, elevación del segmento ST, ¿no? Usualmente asociado a infartos. Ventrículo derecho más que todo es coronaria derecha, o ventrículo izquierdo, coronaria izquierda. ¿Cuál es la arteria principal del ventrículo izquierdo? La arteria descendente anterior. Se llama descendente anterior. Esta es la arteria más importante del corazón, ¿ya? Pero del punto de vista eléctrico, la arteria más importante es la arteria coronaria derecha, del punto de vista eléctrico. Pero si no hablamos del punto de vista eléctrico, la arteria más importante es la arteria descendente anterior. Después, en colores podemos poner el infarto de cara inferior, de 2 de 3 ABF, ¿no? Al hablar de septum, hablamos del verdecito, B1, B2. Al momento de hablar de la cara anterior, B3, B4, el rojo. Y la cara lateral, B1, D1, ABL, B5 y B6. ¿Ya? Esto nos va a dar una noción más clara de la zona que está infartando, las derivadas donde lo tenemos que buscar. ¿Y qué tenemos que buscar? Elevación del segmento ICT, ¿no? O depresión del segmento ICT. Eso nos interesa a grandes rasgos. Entonces, lo más frecuente es de la arteria descendiente anterior, el 40 al 50%. El 30 a 40% de la arteria coronaria derecha, infartos. Y el 15 a 20% de la arteria circunfleja. Un ratito voy a ir